Vamos a hacer una oración. Hermano José Antonio. Con mucho gusto. Oremos, hermano. Padre Celestial, bendícenos para que podamos vivir este santo sábado, el día consagrado a ti, santamente. Y ahora que vamos a meditar tu palabra, que vamos a elevar nuestras oraciones a ti, te pedimos, por medio de Jesucristo, que nos des el Espíritu Santo para que podamos asimilar la palabra, tu palabra divina, y que nos ayude a crecer a semejanza de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. 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 Le damos la bienvenida también a Orión. No sabemos si es hermano o hermana, pero nos quedamos con la duda, pero igualmente le damos la bienvenida. Sí, un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor le bendiga, como a todos nosotros y a todos aquellos que en el día del Señor se reúnen para adorarle y estudiar su palabra. Amén. 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 Hermano José Antonio, todo el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Hoy me toca a mí llevar adelante esta reunión. Bien. Bueno, pues vamos a meditar la escuela sabática de esta semana. Luz desde el santuario. Este va a ser el tema hermosísimo de hoy, que nos va a llenar de gozo, de esperanza y de alegría. Recordemos que la profecía de los 2300 días, tal vez que mañana, en 2300 años, ¿verdad? No se refería a la segunda venida de Cristo como pensaban Guillermo Miller y sus compañeros y compañeras, sino que era la obra de Cristo en el santuario celestial. Era la obra del juicio. Y así el versículo de memoria para hoy dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 al 2. Y Guillermo Miller y nuestros hermanos que querían profundizar en estas profecías no repararon que ciertamente la profecía hablaba o estaba referida a Daniel 8:14, la purificación del santuario. Pero en Daniel 7 habla del juicio en el cielo y está relacionado con el Daniel 8, pero ellos no repararon en esta relación y pensaron que era la segunda venida de Cristo. Muy bien, pues ¿Puedo hacer hoy, una- sí. Estamos invitados todos a hacer observaciones y participar, ¿sí? Amén. Nosotros hoy lo miramos de una manera quizás ya sabida, la experiencia del movimiento milerita, pero todo el movimiento protestante detrás de Guillermo Miller, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ellos no estaban familiarizados con la escatología. Para ellos la escatología era un misterio, realmente, porque obviamente no había venido el tiempo de estudiar escatología. Ellos estaban en el lugar santo, ¿sí? Y la escatología comienza con juicio al final del tiempo. Por eso era hasta, digamos, normal que nadie abriera el Apocalipsis para entrar a explicar, porque no se entendía, no se había estudiado previamente. Con el movimiento milerita comienza el estudio de Daniel y Apocalipsis en la sociedad protestante, ¿sí?
Nosotros hoy somos avesados estudiantes, nos gusta estudiar, hay mucha luz, mucha revelación, los testimonios revelan demasiado, hay información abundante, pero en la época de Guillermo Miller, hacer ese tipo de relaciones sencillas estaba fuera del alcance de ellos. Ellos estudiaban los evangelios, estudiaban las cartas paulinas, y ese era todo el evangelio que les llenaba el alma, ¿sí? Hasta que Dios despertó en su pueblo, en el siglo XIX, esa necesidad de seguir escarbando, porque el tiempo del juicio había llegado y el pueblo debía saber. Muy bonito. Y esto nos lleva a tener un gozo muy grande al saber que la Iglesia Adventista, su origen es divino. Estaba profetizada y al mismo tiempo Dios intervino ante Guillermo Miller y sus compañeros y compañeras que estaban interesados, profundizando, investigando esta profecía de los 2300 años. Vamos a leer la descripción que hizo Hiram Edson cuando él tuvo esa revelación. Dice así: vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, el día 10º del mes 7º, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo apartamento del santuario celestial, es decir, al lugar santísimo, y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que Jesús vino a la boda en este momento, es decir, al anciano de días para recibir su reino, dominio y gloria, y que nosotros debemos esperar hasta que regrese de la boda. Es decir, que la Iglesia Adventista tiene un origen divino. Hubo ahí una intervención divina, pero como hoy ha mencionado Arturo, en estos proyectos que tenemos, y luego el hombre propone y Dios dispone, pero Dios quiere que propongamos, que tengamos iniciativa, que busquemos, y luego Él interviene para que encontremos el tesoro. Y pues, esta boda es que Jesús se casa con tu pueblo, y esta boda también es tu reino, es decir, el reino de Jesús son todos los elegidos y santificados para participar en la gloria. De manera que la boda y el reino no es un terreno, un territorio y un fenómeno, sino que especial, sino que somos los seres humanos que santificados por la gracia de Dios y salvados por la misericordia de Dios, participaremos del cielo. Y entonces termino la misma idea. Jesús se casa con nosotros. Nosotros somos tu reino. Y hoy vamos a meditar con tanta alegría este misterio del santuario, donde se realiza la unión de Dios con su pueblo por la intervención del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, santuario celestial, que va a participar Arturo, va a dirigir Arturo, tanto el día domingo y el lunes. El martes y el miércoles dirigirá David la reflexión. David, De Feliz sábado. Bendiciones. Bendiciones. Feliz sábado para todos. Igualmente, gracias. De Bahí, perdón. A ti te toca miércoles y jueves, y a nuestro hermano Gerardo, que nos hablará sobre lo referente al jueves y viernes. Por lo tanto, damos la palabra ahora al hermano Arturo
que nos va a hablar del santuario celestial. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfectamente. Perfectamente. Bueno, como tú decías, Antonio, esta lección es muy, José Antonio es muy hermosa, ¿no? Y nos llena de pasión, ¿verdad? Porque nos muestra la obra del Señor, lo que está haciendo para la salvación del ser humano y para, visto desde el punto de vista del conflicto cósmico, ¿verdad? Porque esta lección general, el título general tiene que ver con el conflicto cósmico, ¿verdad? El gran conflicto, ¿no? Y para comenzar con la lección del domingo que habla sobre el santuario celestial, me gustaría hacer una cita, leer una cita de espíritu de profecía, la mensajera que el Señor escogió para estos últimos días, que dice así: después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio de mediador. A Adán y Eva se les concedió un tiempo de prueba para volver a su lealtad. Y este plan abarcó a toda su posteridad. Sin la expiación del Hijo de Dios, no podría haber habido comunicación de bendición o salvación de Dios al hombre. Dios estaba celoso por el honor de su ley. Y yo añadiría que también estaba celoso porque su nombre había sido manchado por causa de la rebelión de ese querubín, de ese ángel tan exaltado que estaba tan cerca del Señor, que manchó el nombre, digamos, la reputación de Dios hablando tan mal de él. Con las acusaciones, sí. ¿Verdad? Sus acusaciones, ¿no? Entonces, debido a esto, pues el Hijo de Dios vino a este mundo para, como él decía en el Padre Nuestro, que tu nombre sea, Padre Nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre, ¿verdad? Él vino para santificar el nombre de Dios, para glorificar de nuevo a Dios y para salvar al ser humano de la caída que había tenido, que le llevaba a la muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Entonces, la transgresión de la misma ley había causado una terrible separación entre Dios y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le otorgaba anteriormente comunión directa, libre y feliz con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con el hombre solo mediante Cristo y los ángeles. Y fue Cristo el que instruyó a su pueblo escogido, ¿verdad? El cual iba a llevar el mensaje de salvación al resto de la humanidad. Por eso había escogido Dios a este pueblo tan humilde. Y fíjense que una de las cosas que Satanás acusó a Dios en el cielo era de que era arbitrario, ¿verdad? Y, y que solo se interesaba por que le sirvieran a él. Pero fíjense cómo el Señor empezó a rebatir todas estas acusaciones cuando dijo que quería habitar entre nosotros. Y por eso él dio las instrucciones que vamos a leer ahora, que están en esta lección del domingo, que hablan del santuario celestial. En Éxodo 25:8 podemos leer lo siguiente. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice: y hazlo conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí empezamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios empezó, como Cristo empezó a rebatir esas acusaciones del enemigo, ¿no? Pero resulta que, como bien estábamos hablando anteriormente, que estabas leyendo, José Antonio, que existe un santuario celestial del cual no se habían percatado bien nuestros hermanos, a los cuales les tocó
tomar de nuevo el relevo para seguir transmitiendo al mundo el mensaje de salvación, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Hebreos 8, 1 al 6, que tú leíste ya los dos primeros versículos, pero está bien que lo volvamos a leer. Vamos a Hebreos 8. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, ahora ya no se está refiriendo al que levantó el hombre, guiado por el mismo Dios, sino al que levantó el Señor en el cielo, ¿verdad? Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia, el que construyó Moisés y el original que está en el cielo. En la Biblia, el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales, y en segundo lugar, al verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia, y el verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto, o sea, el celestial, donde no, o sea, que se ve claramente, ¿verdad? Porque la profecía terminaba en este periodo. Cuando se terminaron los 2300 días, en 1844, hace ya muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. El santuario del desierto era un modelo a escala, ¿verdad? Era como una maqueta del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo, somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro, ¿verdad? Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Y esta es una gran verdad, y esta gran verdad la encontramos en Hebreos 7, en el versículo 25, que dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y hay traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Jerusalén, también la Nácar Columba, pone, en vez de poner perpetuamente, interpretar perpetuamente, pone completamente. O sea, hay otro versículo en la Biblia que dice salvarnos hasta lo sumo, ¿verdad? O sea, la salvación es completa, no solamente nos libra de la culpabilidad del pecado, de nuestra deuda, sino que al mismo tiempo nos capacita para vivir una vida santa, o sea, para vivir con integridad. Esto es lo maravilloso del plan de salvación, porque no solamente borra las deudas que tenemos, que son impagables, solo las puede pagar y las pagó Cristo en la cruz, si lo aceptamos, ¿verdad? Sino que es que nos capacita para vivir con integridad como vivió el Hijo de Dios. Por eso nos dice, sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo, ¿no? El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de condenación del pecado y libres del control del pecado.
Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar, aquí vemos la importancia que tiene este ministerio maravilloso, ¿verdad? Que hace Jesús, ¿no? Ahora veamos por qué era tan importante, ¿no? En la lección del lunes, en el lugar santísimo, Dice, ahora veamos por qué era tan importante para Israel el día de expiación o del perdón. Si no entendemos esto bien, pues no vamos a comprender realmente el plan de salvación y lo que Jesús hizo en la cruz y lo que hace hoy para salvarnos. Los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año, pero el día de la expiación, llamado en hebreo el Yom Kippur, los ojos de todo Israel se volvían hacia el santuario. En Levíticos 16 y 23 se dan instrucciones explícitas para el día de la expiación. Todas las actividades comunes cesaban. Era un sábado muy especial. Todos ayunaban, mientras el sumo sacerdote entraba en nombre de ellos ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, lo cual sucedía una vez al año. Durante ese tiempo el pueblo examinaba su corazón. Buscaban a Dios con humildad y confesión sincera. Ivette, tú levantaste la mano. No, no, me estaba rascando. Ah, vale. Disculpe, hermano. Vale. Disculpe. Dice, y fíjense, cualquiera que no afligiera su alma o que no se preparase, ¿verdad? En ese día, en el día de la expiación, sería cortado. Ya no formaría parte del pueblo escogido. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor al santuario, o sea, el que había sido escogido para el Señor. Y después de rociarla sobre el propiciatorio, encima del arca, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro, que estaban inmediatamente antes de entrar en el lugar santísimo. Y también lo llevaba al altar de bronce. Y de esta manera purificaba completamente todo el santuario. Habiendo acabado de expiar, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba, que es el que quedaba fuera, ¿verdad? Y confesaba los pecados de Israel. Entonces lo llevaban al desierto con el fin de apartarlo del campamento para siempre. Ese macho cabrío es el que representaba. Ahora Sí, sí, hermano. sí, sí. Ahora sí levante la voz antes de que avancemos un poquito más. Entonces, según todo esto que usted está leyendo aquí, el día el verdadero día de expiación, que es en el que estamos viviendo ahora en la actualidad, Exactamente. comenzó en 1844, cuando llega al término la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es cuando Sí, Jesús pasó al lugar santísimo a hacer la obra de expiación que hacía todos los años el sumo sacerdote en Israel, es lo que sí, tengo entendido. Pero, o sea, Jesús se presenta como el Cordero, porque Él fue el que derramó la sangre por nosotros. El corderito que exacto. sacrificaban todos los años era Él, en el día Sí, de la expiación. Se presentó como Cordero y se presentó como sumo sacerdote también. ¿Estoy bien o sí, estoy sí, sí, equivocada? sí, sí, sí. Ah, ya, no, ya era para comprender mejor. Y otra cosa también se leyó aquí, que el otro macho cabrío en el cual se depositaban los pecados, se le llama Sacel, lo llevaban al desierto. Y bueno, es que escogían a un hombre determinado dentro del campamento, pero ahora en el verdadero día de expiación, o cuando los pecados se depositen sobre Azazel, que representa a Satanás, ¿quién va a ser ese hombre que lo va a llevar al desierto? Es la pregunta mía. ¿Puedo? Sí, claro. Sí.
Hay muchas cosas dentro de la escatología que todavía están en estudio. No todo está definido. Lo que está definido son nuestras 28 doctrinas. Eso se estudió, se evaluó a nivel mundial, pero todo lo que es escatología, ¿sí? Las 7 plagas, en fin, todo el tiempo de angustia, etcétera. Hay gente que le pone términos. Lo quiero explicar de esta manera, ¿no? Hay periodos, nosotros no podemos poner fecha, pero Apocalipsis habla de fecha, o sea, periodo de tiempo. Lo que nosotros no podemos hacer es ponerle una fecha de inicio cuando no lo tiene. Por ejemplo, habla de 5 meses el Apocalipsis, o 150 días. Nosotros ya estamos. Antes de que venga el fin, va a haber un periodo de 150 días de actividad infernal. O sea, los demonios van a hacer lo que no pudieron hacer antes. La media hora de oscuridad, etcétera. Eso está en estudio. Y el tema del personaje, de esta persona elegida, que le he dado, es una persona, si no es un ángel, no es un ser divino, no sale del trono de Dios, como el ángel que sale del trono de Dios y encadena a Satanás, ¿sí? Cuando viene Jesucristo lo ata por 1000 años. Nosotros no participamos, pero en el santuario sí. Una persona designada y estudios, en el cual yo estoy de acuerdo, se refiere simbólicamente a los 144.000 que han vencido al dragón, a la bestia y al falso profeta, a la falsa trinidad. Y ellos, por su victoria, tienen la potestad de que a Satanás se le lleve al desierto o, obviamente, que se le lleve al milenio. Se termina el periodo de actividad de Satanás de engaño a este mundo, ¿sí? Pero es una persona, un grupo de personas que ha salido victorioso. Nadie ha vencido de los seres humanos todavía a Satanás de manera completa. Pero los 144.000, cuando ellos alcanzan por la obra de la expiación, por la obra de la sangre de Jesús, por la obra de la justicia de Cristo y por los frutos del Espíritu, ellos sí alcanzan la victoria sobre Satanás en este mundo con esta naturaleza. ¿Sí? Entonces a ellos les es asignado, ¿sí? Llevar a Satanás o que a Satanás le caiga la condena de ser llevado al desierto para que muera. Esa es una postura, hay 2 o 3 más, pero creo que esa es la que más coherencia histórica y bíblica trae para la comprensión de ese apartado. Pero entonces aquí en el, en el sacrificio, en el servicio anual que se hacía del Yom Kippur, bueno, Satanás era llevado a un desierto, pero ahora en el día verdadero de la expiación, o cuando Satanás vaya a ser tomado o castigado, el desierto está representado por el lago de fuego. No, por los 1000 años. Ah, ya. 1000 años. Ya no tiene actividad, ya no tiene influencia, ya no puede hacer nada, no puede dañar a nadie. Tú estás en el desierto solo, no puedes hacer nada. Sí. Simbólicamente estás encadenado. Sí, exacto. Bueno, ya puede continuar, hermano Arturo. Muy bien, muchas gracias. Sí, una pequeña acotación. Cuando uno dice, como tú acabas de leer, hermano Arturo, cualquiera que no afligiera su alma en el día de la expiación sería cortado. En el año litúrgico de 360 días del calendario hebreo, el plan de salvación estaba totalmente revelado. Todos los años se revelaba generación tras generación, tras generación, todo el judío que empezaba a nacer estaba ya guiándose en el conocimiento de un plan de salvación. Ese plan de salvación incluía esta frase. Es decir, tú tenías 350 días, o me voy 340 días, porque hay otros 10 días de la fiesta de las cabañas, 340 días para hacer tu vida normal, tu cosecha, tu trabajo, o sea, tu vida normal, tu familia. Pero había 10 días de preparación. Esos 10 días de preparación de aflicción estaba incluido en el plan de salvación de Dios.
Y esos 10 días que culminaban el 10.º día del mes séptimo, culminaban en la gran manifestación de la gloria de Dios como fuego consumidor. Si tú no te preparabas esos 10 días previos, ¿sí? Entonces significaba que tú no compartías, ¿sí?, el plan de salvación de Dios. Por eso Dios te cortaba o te separaba. Dice, tú no eres de nosotros, tú no eres de acá, tú no tienes arte ni parte en este plan de salvación. Por eso los judíos hacían su preparación y nosotros debemos tomar con tanta solemnidad como en la antigüedad los judíos tenían con esos 10 días de preparación. Porque esos 10 días de preparación era un compungimiento, una preparación espiritual de pedir perdón, de arrepentimiento, de purificarse ellos mismos, no solamente de la manera mental y espiritual, sino físicamente. Se tenían que bañar, se tenían que estar limpios, toda la familia tenían que sacar todo lo que significaba pecado de la casa, el pan con el pan leudado, que era un símbolo de pecado, lo tiraban. Yo conocía judíos en Buenos Aires que ellos hacían así. El pan común que compraban en la panadería, aunque era pan kosher, pan de la panadería judía, igual, todo afuera, todo afuera. Estos días había que prepararse, ¿sí? Ellos decían, bueno, es un símbolo, pero sí, ellos lo llevaban al pie de la letra. Nosotros tenemos nuestra obra médica misionera, especialmente la Reforma Pro Salud, que nos prepara físicamente para poder prepararnos espiritualmente. No podemos prepararnos espiritualmente de la manera como el Señor decía, si no estamos preparados físicamente o estamos purificados, estamos limpios del cuerpo. Y es ahí donde es muy importante porque Dios desde el cielo dice, si tú no haces esto, tú no eres parte de nosotros. Tú te quedas afuera, tú eres cortado, tú te quedas separado de este plan de salvación. Hermano Arturo. Sí. Eh, este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo, desde 1844, al final de los 2300 días. Y tenemos aquí un comentario también de Elena de White. Dice, todos los que hoy acuden a Cristo deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y gracia. Nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante, día tras día, mañana y tarde. El corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuestas de gracia, paz y gozo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así como en el santuario se hacía un servicio diario, ¿verdad? Y cada persona tenía la oportunidad de acudir para poder ponerse a cuentas con Dios. Pues nosotros también diariamente necesitamos ir a los pies del Señor. Y aquí nos dice que tarde y mañana. O sea, es que no, como dice Espíritu de Profecía, no estamos seguros ni una sola hora si no estamos en oración, si no estamos en comunión con el Señor. Porque en cualquier momento podemos cometer transgresiones que nos separen completamente, ¿verdad? Y necesitamos ir constantemente a la presencia del Señor, que Él está intercediendo por nosotros. Él está no solamente perdonando nuestros pecados, que son de los cuales nos arrepentimos verdaderamente, sino que además Él es el que nos da la gracia para poder tener esa vida que honre y glorifique a Dios, ¿no? Así que la importancia que tiene el día de expiación en nuestra vida actual es considerable, ¿no? O sea, si nosotros entendemos esto,
entendemos este plan de salvación, realmente somos muy bendecidos. Y este mensaje es el que tenemos que llevar como pueblo al mundo, ¿verdad? Ha tocado a nuestra iglesia escogida para revelar este mensaje que no se está dando en ninguna otra iglesia, Eso iba a ¿verdad? comentar yo. Es un mensaje que tenemos que, si quieres comentarlo, Ivette. Sí, o sea, desafortunadamente las demás iglesias protestantes, el mundo evangélico, no entienden el santuario, no lo tienen. Y hacen una interpretación errónea, porque por lo menos yo he escuchado a evangélicos que dicen que por lo menos cuando se depositan los pecados sobre Azazel, ese macho cabrío que se lleva al desierto, entonces dice, ellos lo interpretan como que este es Jesucristo, porque Jesucristo fue el que llevó nuestros pecados. Entonces yo he escuchado a evangélicas y evangélicos que dicen, pero entonces ese macho cabrío Azazel es Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús? Ah, sí, es Jesús porque Jesús fue el que pagó por nosotros, el que llevó nuestras cargas y nuestros pecados. Y al depositar esos pecados en él para que vaya y muera en el desierto, este macho cabrío es Jesús. O sea, el mundo evangélico lo interpreta, lo ha comprendido, no lo han comprendido No lo han y comprendido. lo interpretan de una manera Pero errónea. Levítico es muy explícito cuando habla de que el sumo sacerdote al final, cuando toma dos machos cabríos, Dos no machos. uno, dos, y Exacto. uno hace expiación por su pueblo, Ujú. el primero. Cuando dice hace expiación por su pueblo, es por el pueblo de Israel, por los pecados de su pueblo. Sí. Y el segundo, que no muere, porque si no significaría que Satanás tendría el argumento de decir, yo morí por ustedes. No, él es llevado al desierto para que después, en el desierto, fuera del campamento, muy lejos, muera. Por eso simboliza que Satanás es llevado al milenio, lejos del pueblo de, porque ya estamos en el cielo, del pueblo de Dios, sin actividad. Satanás es alejado y después muere, porque es para que muera después. Por eso a Satanás no se le toca en el momento del sacrificio del primer macho cabrío, que es expiación por su pueblo. Entonces hay dos sacrificios, pero a Satanás, a él se le imputa todos los pecados transferidos del santuario a él, porque él es el autor intelectual. Claro que sí. Exacto. Inspiró a pecar al pueblo. Entonces dice, tú te llevas todo esto simbólicamente y te vas al desierto. Después morirás, Exacto. ¿no? Exacto. Dice que los pensamientos del pueblo eran llevados con este servicio hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Maravilloso, ¿verdad? Dice, estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento, o sea, en este momento actual para nosotros, en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial, debiera ser nuestro estudio constante. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significaba el típico día de la expiación y que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Todo el que enseña la verdad por precepto y ejemplo dará a la trompeta un sonido certero, o sea, dará a la predicación una claridad diáfana. Tenemos por delante la obra de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, la consagración y la obra ferviente por Dios. Nuestra obra es proclamar el mensaje del tercer ángel, hacer sonar la última nota de advertencia ante el mundo. Que el Señor nos bendiga con percepción espiritual. Amén. Amén. Testimonio para la iglesia, tomo 5. Estaba Sí. leyendo, está en las notas de la hermana. Elena de Guay. Sí. Exactamente, el mismo día. Ese es un tema que en la recomendación para cada adventista
cada adventista que se sienta adventista, que ame la fe de la iglesia adventista, que es el pronto venido de la segunda venida del Señor Jesucristo, debe tomarlo como algo personal de estudiar esto, porque esta doctrina del santuario abre la mente del hijo e hija de Dios para que después pueda ser receptivos a otras verdades que el Espíritu Santo quiere enseñar. Pero hay luz en el santuario. Por eso la lección se llama, ¿no? Que hay luz, hay conocimiento en el santuario, porque el santuario es una plataforma de muchas verdades. Tú te pones arriba de la plataforma y empiezas a mirar muchas verdades, pero si no estás ahí, tú no puedes mirarla. Tú la ves de lejos, no puedes mirarla. De ahí la importancia de cada uno de nosotros de reflexionar el papel que Cristo hace. La hermana Juan menciona que el fundamento de nuestra fe se basa en la obra y en el ministerio de lo que sucede en el santuario celestial. O sea, ahí está la base de todo lo que creemos. ¿Qué es lo que pasa en el santuario celestial? Amén. Amén. Bueno, hermano, Arturo, ¿ha terminado usted ya? Sí, sí, gracias. Muy Muchas bien. gracias, hermano. Muchísimas Ah, gracias. a ustedes. Ahora a el hermano Tebaí para que nos hable en dos temas, es decir, el martes y miércoles, eh, acerca del juicio que ha llegado y de la buena noticia del lugar santísimo. Adelante, pues, hermano Tebaí. Tienes la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Un placer siempre estar con ustedes los sábados. El título es El juicio ha llegado, el del martes. Empiezo leyendo Daniel 7 del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos un trono y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. También quiero leer Apocalipsis 14 del 6 al 7. Vi volar por medio de él, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está claro que el juicio es un tema muy importante en la Biblia y en muchos versículos se habla del juicio. Por poner un ejemplo, habla de porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio, cuando los hombres darán cuenta a toda palabra ociosa que hayan hablado. El apóstol Pablo añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. El mensajero evangélico dijo a Juan: ha llegado la hora de su juicio, ha llegado la hora de su juicio. El, a nivel personal, creo que nosotros como cristianos sabemos que el juicio nos llegará a cada uno de nosotros, en los que seremos examinados y valorados por nuestras acciones y nuestros pensamientos. Vivimos en un mundo que no quiere saber de esos juicios y que no quiere saber que van a pasar por una balanza. Para empezar, sí, perdona, hermano. Sí, es verdad, hermano. El mundo vive como si nunca nos fuera a llegar ni la muerte, ni tuviéramos que entregar cuentas. Pero la palabra de Dios dice que todos pasaremos ante el tribunal divino.
ahora, después, mañana, pasado, pero pasaremos. Y bueno, ya ese juicio comenzó. No sabemos si ya el nombre de nosotros esté pasando porque... Todavía no, bueno, suponemos que no. bueno, suponemos que no, pero en cualquier momento no nos vamos a dar cuenta. De pronto nosotros estamos siguiendo nuestra vida y allá el juez está juzgando a las personas, porque a los muertos ya los está juzgando. Exacto. Hay una... Ayer viernes, bueno, todos los días miro noticias adventistas, entre otras noticias, y ayer me encontré con una noticia de un pastor adventista que lo traduce el ministerio Beckford. Beckford, el muchachito dominicano, donde menciona que la CNN y líderes de la iglesia adventista están de acuerdo que predicar temas del juicio produce ansiedad, produce temor en la población, ¿sí? Y hay uno, bueno, describen el video, interesante, en YouTube lo pueden encontrar, donde periodistas, especialmente psicólogos, sociólogos, esa gente que está puesta para hablar la voz oficial, mencionan que especialmente en el tema del rapto, que produce temor en la gente, que la juventud está pasando periodo de mucha zozobra y que no es conveniente que se hable de esas cosas. ¿No? Fíjense ustedes. Y que, bueno, líderes adventistas están de acuerdo. Es una... Que me lo diga la CNN, vaya y pase. Pero que me diga que un líder adventista esté de acuerdo en esa posición es alarmante. Y sí. ¿Por qué? Porque mencionan que el juicio produce en la gente, especialmente en la gente joven, perturbaciones mentales. Ahora, si esta gente se preocupa por las perturbaciones mentales, ayer estábamos mandando una carta con mi esposa y ella me muestra un video que salió en el grupo, de nuestro grupo de WhatsApp, donde hay un libro que se está prohibiendo, que se vende en Amazon, que se vende en diferentes librerías virtuales, El Corte del Inglés. Corte Inglés, librerías físicas también, sobre la educación de los niños a partir de los 6 años, o sea, niños, y que se toma como una aventura unas aberraciones sexuales. Pero no las voy a detallar porque son realmente repugnantes. Asquerosas. Son con mayúsculas, repugnantes. Eso a la voz oficial no le produce perturbación. Al contrario, son promovidas. Ni el libro va a perturbar a los niños. Ni el libro va ni a la familia ni al Sí, niño. exactamente. Ahí justamente lo han sacado este libro en cuestión, le han sacado la foto de la portada, porque aparece que Cristo amaba a los homosexuales y todo lo demás. Es una ofensa a la fe cristiana, una burla y una promoción a la pedofilia. Eso no produce perturbación mentales en los jóvenes. Pero hablarle de disciplina, pórtate bien, sé un hombre justo, sé un hombre honesto, hombre o mujer, sé una persona cabal, sé una persona sincera, eso puede producir perturbaciones mentales. Fíjense ustedes hasta dónde estamos llegando nosotros y lo que vendrá, porque también en ese video se menciona que se va a buscar algún tipo de freno para que la juventud no quede perturbada. Porque si se habla, entre otras cosas, de la segunda venida de Cristo, del rapto, que en cualquier momento voy a ser raptado, u otro será raptado y yo me quedaré, y si yo me quedo perturbado. Entonces no tengo que hablar de eso. Realmente es alarmante. Y nosotros como adventistas vamos a entrar, si es que ya no estamos entrando, en ese escenario en que nos tocaría predicar esto. Es decir, no nos esperan flores y una alfombra roja para darnos la bienvenida a predicar este mensaje. Nos esperan dificultades, ¿no? Y bueno, Sí. ¿quién es valiente?
para seguir predicando esto en el momento de la adversidad. El enemigo está preparando un escenario en el que nosotros seremos reprobados socialmente y esta gente enferma mental serán aplaudidas. Hermano Leo. Sí, a mí también me gustaría hacer una... He hablado con varios hermanos de la iglesia y hay una vertiente que me llama mucho la atención dentro de la iglesia, que es que, sobre todo hermanos con muchos años, ellos entienden que ya nosotros por pertenecer a la iglesia adventista ya somos salvos automáticamente, obviando lo que es el juicio, porque si ya das por hecho de que vas a ser salvo solo por pertenecer a una organización, la verdad que llama mucho la atención porque ya tienes la sentencia, no tienes que pasar ninguna prueba, ya no tienes que pasar ningún juicio, y llama mucho la atención este tipo Eso es de catolicismo, creencias. eso es catolicismo, puro y duro. Sí. Tú estás bautizado, tú hiciste la comunión, te confirmaste en la comunión, hiciste la confirmación, entonces los tres sacramentos, Ya eres salvo. ya para la Iglesia Católica, tu entrada al cielo está derechito. Las puertas abiertas están abiertas para ti cuando te mueras. No podemos pensar que, bueno, pero esa es la infiltración. No entremos por ahí, pero es triste y es alarmante porque Sí. están en nuestras filas. A mí que me digan que lo hacen los evangélicos, los presbiterianos, los católicos. Bueno, son iglesias caídas. No se puede esperar más. Tú de una prostituta, ¿qué puedes esperar? Servicio de prostituta. No hay otra cosa. Pero de la iglesia de Dios, que se ponga o elementos de la iglesia de Dios que se pongan a hablar eso, es alarmante. Sí, muy triste. Sí, la verdad que es pensamientos más mayoritarios de lo que uno piensa. Pero claro, la predicación que se habla que se hará después de avisar a la gente de que el juicio llega, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo encajas en el pensamiento que ellos hacen y tienen con que uno va a ser salvo automáticamente? La verdad que no, hay cosas que no logro entender. Mira, Pero hermanito, si tú me permites, voy a tomarte un minutito. Nosotros sí, con el sí. hermano José Antonio y con mi esposa, dentro de pocas semanas, muy pocas, Dios mediante, queremos salir a predicar en León. O sea, repartir volantes, repartir folletos. Ya estamos terminando El cuartito. el cuartito para poner. Nos falta un poquito de recursos, porque lo queremos hacer, pero tenemos que esperar también que viene porque estamos ahí justos. Pero ya estamos prácticamente terminando y después vamos a empezar a imprimir y pararnos en una plaza, en una rotonda, en algún lugar visible en León. Y queremos hacerlo porque hemos visto que si los testigos de Jehová lo hacen y no tienen problema, nosotros también podemos hacer. Entonces lo haremos, ¿no? Dios mediante. Ahora, nosotros seremos directos con cuidado, con respeto, pero seremos directos, como los papelitos que le mostramos la semana pasada del hermano Ruperto. ¿Sí? El sábado es el día del Señor, el domingo es la marca de la bestia. Es el mensaje que está acá, el de los tres ángeles. ¿Sí? ¿Qué nos esperará? Solo Dios lo sabe. Persecución. Solo Dios lo sabe. Tenemos que orar por aquellos hermanos y hermanas que desean compartir esta luz que viene del cielo, de que viene un juicio. No vienen los 1000 años de paz y prosperidad. No, ese es un cuento de Satanás. Viene un juicio y debemos prepararnos y preparar a otros, porque el juicio es inexorable. El Señor levantará hasta abajo de la piedra a los suyos si su pueblo se niega a hacer. La obra va a avanzar, hermano. No, eso es algo que para el cielo no es negociable. Va a avanzar, sí o sí. Tenemos un ejemplo en Jesucristo. Apenas Jesús comenzó su vida pública, ya todos los fariseos iban a por él hasta que lograron, bajo la dirección del Sanedrín, clavarlo en la cruz. Es decir, que el anuncio del Evangelio siempre ha sido difícil, pero Así es. gracias a Dios, el Señor nos ha elegido para esta misión
y no tenemos que temer, sino que, como hemos dicho, estamos hablando del santuario, es una noticia alegre de salvación. Adelante, pues, anunciando la verdad de la salvación anunciada por Jesucristo. Amén. Amén. Adelante. Hermano, no te vamos a interrumpir Debatir. más. Sigue adelante. Cristo viene a repartir sus recompensas finales. Debe haber un juicio antes de eso, para mostrar qué recompensa recibirá cada uno cuando Él venga. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. La verdad que esto es, todo el mundo tendrá la decisión y sabrá la verdad. Y en base a eso el juicio será totalmente justo, eso está claro. Quiero hacer énfasis en un escrito de la hermana White. Dios no obliga a nadie a que lo ame ni a que obedezca su ley. Él ha manifestado un amor inconmensurable hacia el hombre en el plan de redención. Ha derramado los tesoros de su sabiduría y ha dado el don más precioso del cielo para que nos viésemos constreñidos a amarlo y a ponerlo en armonía con su voluntad. Si rehusamos ese amor y si no queremos que Él nos gobierne, estaremos preparando nuestra propia ruina y finalmente nos veremos frente a una pérdida eterna. Muy bien. Nuestra hermana, ¿dónde va de ir? ¿Ha terminado usted ya? No, si le falta un día todavía. Sí, terminé el martes por si quieren hacer alguna anotación o quieren que empiece ya con el miércoles. Sí, adelante. La buena noticia del lugar santísimo. Sí. Empiezo leyendo los versículos de Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gustaría también leer Hebreos el 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Y también quiero leer Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Al entender que Jesús está preparando todo en el lugar santísimo para que podamos ser salvos por su gracia y su sangre, esto debería reforzarnos como cristianos a ponernos las pilas, como se dice, y, y mirar para el cielo, no para las cosas de la tierra, Amén. Amén. porque sabemos que el tiempo está cerca y queremos serle fieles a Dios. Al mirar dentro del atrio, vemos sangre en los cuernos del altar de bronce, en el lugar santo. Vemos sangre en los cuernos de oro del altar del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados.
Aquí, en el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios, en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios, descubrimos la ley de Dios en el arca del pacto. Aquí, en el lugar santísimo, se revelan la justicia y misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios porque, entre otras razones, está depositada en el arca del pacto celestial. Quiero hacer un énfasis en un escrito de la hermana White que dice así: en el nombre de Cristo ascienden al Padre nuestras peticiones. Él intercede en nuestro favor y el Padre deja abiertos todos los tesoros de su gracia para que podamos apropiarnos de ellos, gocemos de ellos y los comuniquemos a otros. Pedid en mi nombre, dice Cristo. No digo que yo oraré al, no digo que yo oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque me habéis amado. Haced uso de mi nombre. Esto dará eficacia a vuestras oraciones y el Padre os dará las riquezas de su gracia. Y el Padre os dará riquezas de su gracia. Se me cortó ahí el texto. Sí, dice, Lo siento. por lo tanto, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Perdón porque se me cortó el texto. Y me quedé. En el tema del juicio, tenemos que recordar un axioma muy importante, que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo, de tal manera que la justicia y la misericordia están íntimamente relacionadas. De ahí la necesidad de nuestra predicación a este mundo, porque para tener misericordia de Dios tenemos que tener en nuestra vida justicia de Dios, es decir, cumpliendo toda la palabra de Dios, que está concretada con los 10 mandamientos. Y para terminar en este postulado, la justicia y la misericordia, tenemos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que Él hace de abogado para que a través de la misericordia de Dios pueda reparar las injusticias nuestras y llenarnos de justicia y poder entrar en la gloria de Dios. Amén. Hermana Mercedes, también si tú quieres participar, nos gustaría escucharte, por supuesto, si lo deseas. Este tema de la sangre de Cristo, o a mí me gusta llamarlo como un pastor lo llamó, el camino de la sangre, que comienza en el atrio y termina en el propiciatorio. Es todo un camino de la sangre que muestra en cada etapa del crecimiento espiritual nuestro, en nuestra vida, desde nuestro bautismo, ¿sí? Cuando nos hemos arrepentido y confesado nuestros pecados y reconocemos públicamente, hasta el juicio que nos tocaría a nosotros, ya sea si nos vamos al descanso, cuando nos toque en el cielo nuestro nombre, o cuando estemos vivos, aquellos que lleguen, para que el libro de la vida se evalúe, ¿sí? Desde nuestro día cero hasta el último día de nuestra vida espiritual. Tenemos ese camino de la sangre que siempre nos invita y que es posible recibir gracia y perdón. Cristo ha preparado ese camino para que nosotros lo transitemos por fe. Y Él hizo toda la provisión, absolutamente toda. No había más en el cielo para dar al hombre para su salvación. Lo dio todo y lo sigue dando. Todos los ángeles del cielo están ansiosos, expectantes para colaborar en la salvación de las almas humanas. Y nosotros debemos, teniendo el privilegio del cielo de predicar, debemos tomar muy en serio la santidad que el Señor nos pide para que seamos aptos para esa tarea ahora en los momentos de juicios y en los momentos difíciles que se nos vienen, porque las expectativas, la verdad, no son favorables, pero Dios lo ha determinado así para que
el universo, todos veamos, incluidos nosotros mismos, de qué lado queremos estar en el conflicto. Todos los apóstoles que nos precedieron, los hijos de Dios, hijas de Dios, que sufrieron persecución, martirio, desposesión de sus pertenencias, salieron corriendo, abandonaron todo por predicar, ellos nos mostraron el camino. Este es el camino, la senda angosta, el camino de la sangre, del cual Cristo ya nos dio con su ministerio y su vida, obviamente, el primer ejemplo. Entonces, hermano de David, ha terminado tu estudio. Y Sí, ya terminé. Sí, sí. Gracias, hermano. Muchas gracias, Gracias. hermano. Sí, gracias. hermano. Gracias a Muy bien, ustedes. muy bien. Pues entonces ahora damos la palabra a nuestro hermano Gerardo para que nos hable de estos dos últimos días, el jueves y el viernes, Jesús, nuestro abogado en el juicio, y luego el tema del viernes, que es un estudio ya general del tema de hoy. Tiene la palabra, Sí. hermano Gerardo. El día jueves dice Jesús, nuestro abogado en el juicio. Nosotros tenemos un abogado. Nosotros no vamos a presentarnos delante de la justicia de Dios sin un abogado. Eso es justicia. ¿Sí? En Hebreos 10, 9 al 14, y lo leo, dice así. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La pregunta que nos hace la lección es, ¿qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal, en la antigüedad, y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Y yo puse dos palabras, suficiencia y perfección. Esa es la diferencia. La suficiencia porque solamente la sangre de Cristo era suficiente para los pecados. Y la perfección porque solamente una sola vez tenía que ser sacrificado el Cordero Divino y era completamente perfecta la ofrenda para cubrir cualquier pecado de la raza humana. De una vez y para siempre, dice la lección, y después menciona sacrificio perfecto. Sí, la suficiencia y la perfección otra vez. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. Ahora, habiendo entrado en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en el juicio. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Yo no sé si ustedes habrán estado alguna vez en un juicio. A mí me ha tocado. Y les digo, hermanos, que cuando tú ves al juez delante tuyo y tú estás solo, es una situación muy difícil. Pero si tú tienes un buen abogado, tu caso, si es tratado con justicia, tú sabes que se hará justicia. En el cielo pasa algo similar y muy superior. Todos nosotros daremos cuenta, daremos razón y cuenta de nuestros actos, algún momento. Todos nosotros. Cada ser humano que ha vivido en esta tierra, que ha tenido plena conciencia de saber elegir, tiene que dar cuenta. Y Jesús se ofrece como nuestro abogado. ¿Sí? Y esa es una gracia inmerecida que el cielo nos da a cada uno de nosotros. Cristo vendrá otra vez. Si hay una manita levantada, hermano Arturo. Sí, me gustaría hacer una pequeña acotación aquí en esto, ¿no? De la diferencia, ¿verdad? Si por ejemplo, si recordamos el caso de cuando Ana se presentó compungida, ¿verdad?
por la situación que estaba llevando, que no podía tener hijos y que, bueno, pues que la otra esposa de su marido, pues no, la estaba, digamos que maltratando por esa situación que no podía tener hijos, ¿no? Cuando ella fue al templo a orar, al santuario, pues Elí, que era el sacerdote, eh, le dijo que acabase con su situación de ebriedad, ¿no? Que como que estaba borracha, ¿no? Interpretó mal la, la pena por la que estaba pasando Ana, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos decir, vemos como el papel de sacerdote aquí en la tierra no es perfecto, ¿no? Sin embargo, el papel de Cristo sí que lo es, porque Él no solamente vino aquí a esta tierra y padeció, sufrió horriblemente, Él sabe lo que es vivir aquí en este mundo con todas las dificultades que Él sufrió de una manera exacerbada, ¿no? Porque no podemos, nadie puede decir que haya sufrido lo que Él padeció fue horrible, fue una cosa muy exagerada, ¿no? Él sabe ponerse en el lugar de nosotros. Aparte del sacrificio perfecto que Él hizo, ¿verdad? Con su vida perfecta, sin mancha, Él también es nuestro mejor abogado, porque sabe ponerse en el lugar de nosotros, tiene verdadera compasión y al mismo tiempo nos muestra el camino perfecto, a través de la gracia, ¿no? Amén. ¿Querías decir algo? Sí, puedo decir. Claro que sí, hermano. Claro. Hace tiempo que siempre me pregunto algo cuando hablamos del juicio que va a haber en el cielo y que vamos a ser juzgados, que vamos a presentarnos delante, pero ni la palabra de Dios ni espíritu de profecía he leído nada que me conteste porque no vamos a estar presentes. Y entonces Jesús va a ser nuestro abogado. Estoy hablando que yo no sé si estoy confundida porque me gustaría aprovechar esta ocasión para preguntar lo que siempre he deseado preguntar y no he tenido a quién preguntárselo. Entonces, Jesús va a ser nuestro abogado, ¿no? En el cielo, en el juicio, va a ser nuestro abogado, pero nosotros no vamos a estar presentes. Entonces vamos a ser juzgados por lo que está escrito en el libro de la vida, ¿no? Bueno, si nosotros no vamos a estar presentes, seríamos juzgados en ausencia. Técnicamente hablando, sí vamos a estar presentes, porque todos nosotros tenemos nuestro nombre en el cielo. Es decir, cada ser humano, aunque no sea cristiano, aunque no sea adventista, tiene su nombre en el cielo porque él es un ser humano por el cual Cristo también ha muerto. Nosotros, las personas, estamos representados por nuestro nombre en el libro. Es decir, nosotros no estamos físicamente, pero todos nuestros actos, nuestras palabras y pensamientos están registrados. Y ese registro es como si estuviéramos exactamente para Dios delante de Él, porque toda nuestra vida está minuciosamente detallada. Cada día, cada año, cada buena obra o cada mala está registrada. Cada pensamiento, todo está registrado, pero como no tenemos idea. Y en ese juicio, la hermana Juan menciona que cuando pasa el nombre de cada uno, es minuciosamente, o sea, no pasa rápido, no que hay muchos, hay miles de millones ahí, no, rápido, no. Minuciosamente es revisado para ver si sus obras, si son dignas para que pueda ser perdonado o si sus obras son indignas para que pueda ser desechado. Y el fiscal es Satanás, ¿verdad? El fiscal en el juicio es el que acusa. Satanás siempre se... Pero muchas gracias por haberme contestado porque me quedo tranquila. Pero ahora como Ivette ha dicho otra cosa, pues ahora tengo otra pregunta. Pero si quieren, lo podemos dejar para otro momento. Dígala, dígala. No, hermana. Bueno, pues rápido. Entonces Ivette está diciendo que Satanás sí estará presente, pero Satanás estará presente
con los que han muerto, con los santos muertos, no sé si es así, es que yo leo Espíritu de Profecía y no encuentro respuestas, no encuentro. Entonces, como ahora están ahí ustedes, pues me están dando las respuestas. Claro, sí, es que Este para es el momento, hermano. esta es la escuela. Esta es la Esta es escuela. la escuela, aquí estamos aprendiendo. La palabra de Dios tiene Sí. todas las respuestas. Pues entonces, los que mueren, los santos que han muerto, que están siendo juzgados ahora, los muertos, que empezó en 1844, ahí sí se presenta Satanás como acusador y Jesús se presenta como el abogado de los, porque Satanás quiere el cuerpo de los muertos como si fueran suyos, como el de Moisés. Estoy preguntando. Sí, sí. O sea, Moisés, Satanás reclamó el cuerpo de Moisés, ¿no? Lo reclamó Exacto. porque había pecado. Exacto. Entonces, los que han muerto, los santos que están siendo juzgados, los muertos siendo juzgados, entonces Satanás está reclamándolos como suyos porque ya murieron y han pecado. Y Jesús los reclama por su sangre porque han pedido perdón y su sangre los ha limpiado del pecado. Eso es cierto, así que Exactamente. Satanás está... La figura que la hermana Juárez utiliza para el juicio de los muertos es Moisés. Porque así como Satanás se acordaba perfectamente de toda la falta de Moisés, Jesús refutaba haciendo ver que Moisés había pedido perdón. Y, y la sangre de Cristo, que todavía no había sido sacrificado, pero él decía, yo tengo una sangre, tengo un sacrificio que puede tapar esta falta. Porque Satanás decía, si ha pecado, tiene que ser mío para que muera, como yo voy a morir después, pero él tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Y Jesús le dice, no, yo ya morí por esta alma y por todos, porque ellos han creído por fe en mi sacrificio, han creído en mí. Entonces, esa respuesta es justa, porque el sacrificio de Cristo cubría la falta de la separación eterna como condena que Satanás reclamaba para cada uno. Y no solamente hablamos de lo que serían los hijos de Dios o el pueblo de Israel, hablamos de personas. A mí me han hecho una pregunta, ¿y qué pasa de esos millones de seres humanos que jamás han conocido a Cristo o al cristianismo o el sistema de salvación de Dios que está descrito en la Biblia? Porque nunca les llegó. Pablo en Romanos capítulo 1 y 2 habla de la conciencia. Nosotros, los aztecas, los mayas, los africanos antes de la conquista, y pueblos y civilizaciones enteras que han emergido, han florecido y se han hundido en el olvido, que nosotros no tenemos registro. ¿Qué pasa con esos millones? Todo hombre, Dios le ha dado la ley puesta en su conciencia. Y ellos no entendieron, no supieron nunca del plan de salvación de Dios, pero su conciencia les es ley, porque dentro de esas comunidades desconocidas hubo hombres y mujeres buenos y hombres y mujeres perversos, pero por la ley de su conciencia serán juzgados, dice Pablo a los romanos. Entonces, los que han conocido según la ley de Dios, Según la ley de Dios serán juzgados. según la ley de Dios serán juzgados. Y los que no han conocido la ley de Dios, sino su conciencia, por la ley de la conciencia, serán juzgados, porque su conciencia les será ley. Es decir, no podemos escaparnos. Y Satanás utiliza, como él conoce perfectamente, nuestros pecados, los más ocultos, lo toma y lo agranda, los amplifica delante del trono de Dios para decirnos, hermano Gerardo, es esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cómo le van a dar a él el perdón? Él no se merece. Y Jesús dice, sí, es cierto. No podemos decir que no. Lo que tú dices es cierto. Pero él pide perdón. Y yo al que viene a mí no le echo fuera. Si viene con corazón contrito y con corazón humilde,
a rogar misericordia al trono de la gracia, yo no puedo echarlo fuera. Porque hay un sacrificio que le cubre a él y así a cada uno de nosotros. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, ese pedido de humildad por misericordia de nuestra parte, Satanás gana. Esa alma la gana, porque dice, no, él nunca pidió perdón. Fueron a su casa, le invitaron a que estudiara la Biblia y dijo, no, ahora yo no puedo, yo estoy trabajando, yo no tengo tiempo para esas cosas. Se negó y se negó y se negó y fue al descanso. Dios no puede salvar esa alma que no quiso escuchar. Es decir, es un tema, son muy sensibles, muy delicados, pero ahí se revela la justicia y la misericordia de Dios también. Juan José Antonio. Sí. Aquí hay un punto que es importante, porque si los que no conocieron el Evangelio, y hablamos de los indígenas en territorios donde no llegó la evangelización, y nosotros que somos afortunados de haber conocido la revelación de Dios y el Evangelio. Entonces, el punto es el siguiente: la necesidad de la predicación del Evangelio. Porque una persona que no ha oído hablar del Evangelio y puede salvarse por su conciencia, tiene, a mi entender, más posibilidades de perderse, porque no tiene referencia, porque tiene unos enemigos, el diablo, los diablos, el espíritu del mal, la imperfección del ser humano, que está inclinada al pecado. Entonces, ante esta reflexión, tenemos que caer en la cuenta, según mi opinión, que es mucho mejor haber recibido el Evangelio, aunque cuanto mayores gracias recibamos, seremos más responsables para responder ante estas gracias recibidas por Dios. Pero haciendo una suma total, hemos de dar gracias a Dios por haber sido evangelizados, porque la salvación es mucho más fácil de esta manera que aquellos que dependen solamente de su conciencia. Quisiera leer el versículo que cité hace rato de Romano. Romano capítulo 2, verso 13 en adelante, dice así. Escuchen. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, los no israelitas, los que no pertenecen al pueblo de Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos nosotros vamos a comparecer ante el trono de Dios. Todos. Y cada uno de nosotros tiene que ser consciente que dará razón y cuenta de su vida ante Dios. Hermanita Mercedes, te escuchamos. Voy a intentar ver si sé expresar lo que quiero decir. Sí, hermano. Como se está hablando del juicio, ¿no? Parece, como ha hecho antes mención Gerardo, como cuando está ante un juez, ¿no? Como que impone, que aunque esté así tranquilo y bien, pero cuando llega delante impone. Pero una cosa que también creo que tendríamos que tener en cuenta es que quizá nosotros hoy puede ser que ya hayamos pasado en el juicio, no porque a lo mejor haya comenzado con los vivos, sino porque podamos dejar de existir. Y entonces, para mí, lo importante es que cada día el llamado que hace a toda la humanidad, ¿no? Especialmente a su pueblo, lo tengamos en cuenta y acojamos ese llamado de que nos volvamos de todo corazón, de que las cosas de este mundo no nos estén distrayendo y que la preparación sea hoy, porque hoy puede ser el último día que yo esté en este mundo.
y arreglo como esté hoy, cuando llegue el juicio, cuando tenga que pasar yo, cuando mi historial que está en el cielo de todo lo que estoy haciendo en este mundo tenga que ser presentado ante el juez, pues que esté correcto, ¿no? Entonces el temor de que va a llegar pronto o no sabemos en qué momento el juicio de los vivos, ¿no? No, para mí es hoy. El tiempo para mí es hoy el que me da el Señor. Y Completamente. hoy es cuando tengo que aprovechar ese tiempo que no me pertenece, que le pertenece al Señor y que me lo está dando misericordiosamente para ser salvo, para que lo escuchemos y para que le sirvamos también, porque si somos su pueblo, hoy debería de estar ya preparando este día que me da para ser luz para los que me rodeen, ¿no? Yo lo veo así, así lo entiendo, no sé si tengo razón o no. Completamente de acuerdo, hermana, completamente de acuerdo. Nosotros estamos mirando siempre al futuro porque es un evento del futuro, señalado en las Escrituras, que nos vamos a encontrar delante de un juicio de los vivos, en la escatología y comprensión de la iglesia adventista. Pero nosotros vamos a llegar vivos a ese día. A mí me pegó mucho, la vi una sola vez, una hermana que vino acá a este centro, a este puerto de avanzada, el año pasado, para septiembre, 2 matrimonios vinieron De Tenerife. de Tenerife y los invitamos, comieron y se fueron. Y la semana pasada me llama el hermano Ángel y me dice, ¿tú sabes, te acuerdas de la hermana Marjorie. Marjorie? Sí, me acuerdo, falleció. Falleció el martes y hoy la están velando. Lo llamé el viernes de la semana pasada. ¿Cómo? Ella estaba perfectamente y comió con nosotros. Aparentemente. ¿Sí? Con su esposo Alfonso, después vino la hermana Cande con su esposo José, y punto, nos saludamos, conversamos, todo, y ella ya está en el descanso. ¿Y cuántas personas? Bueno, yo no sé si llego a la semana que viene o para mañana, no lo sé. Por eso el juicio es primero cuando me voy al descanso. Ya no tengo más nada que alegar, que justificar o que arreglar. No Hasta tengo allí llega tiempo. el tiempo de gracia. Hasta ahí llegó. Ahí se cierra mi tiempo de gracia. Ya no tengo, porque donde voy a ir, a ese hoyo, esa tumba, es silencio, es desconexión total. Sabemos, no hay nada, no hay memoria, no hay alegría, no hay tristeza, no hay trabajo, no hay nada. Un silencio hasta que sea llamado. Por eso la preparación nuestra es hoy, ayer para hoy para mañana. No puedo proyectarme más. Ojalá lleguemos, ojalá. A veces con el hermano José Antonio charlamos y decimos, ojalá, hermano, que lleguemos a ese momento tan glorioso de que nos persigan, porque seremos benditos, bienaventurados. Pero es un deseo personal, no pasa más de ahí. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros, porque el juicio está a las puertas para nosotros y cada uno de nosotros, está a las puertas. Y debemos vivir una vida santa sabiendo que el Señor va a llegar en cualquier momento a nuestra vida. Maribel. No, yo quería preguntarle a la hermana Pilar si la duda había quedado satisfecha, porque ella quería saber si Satanás va a estar presente en el juicio de los vivos. Satanás está, yo no sé si está Satanás en el juicio de los vivos, Satanás en el juicio de los vivos parece que no va a estar. Solamente en el de los muertos, porque eso es porque los muertos él los reclama como suyos porque murieron en pecado y los reclama como suyos, pero a los vivos no los puede reclamar porque estamos vivos. Pero entonces seremos juzgados por lo que está escrito en el libro. Exacto. Y a mí me dio eso, ya me he quedado tranquila con eso, porque seremos juzgados, no vamos a estar presentes y seremos juzgados por lo que está escrito en el libro. A mí me ha quedado bien. Ahora, la pregunta es, ¿Satanás estará presente también? Sabemos que es un ángel. Él no tiene el poder de estar en más de un solo lugar a la vez. ¿Sí? Entonces, si va a estar continuamente en el cielo acusándonos,
Él es el maestro del engaño y el que dirige toda la transgresión en este mundo. Es decir, él mandará a alguno de los suyos, algún regente para tomar el papel de acusador. Satanás para mí, en mi humilde opinión, y más en el juicio de los vivos, yo creo que él va a estar presente porque son los vivos lo que él tiene más odio, porque al final del tiempo, en el juicio de los vivos, él lo va a reclamar continuamente. Es más, la hermana Juan menciona que después del tiempo de gracia, Satanás a nosotros, en nuestra conciencia, nos sigue acusando que tú no mereces el cielo, tú has pecado, y el tiempo de angustia de Jacob nuestro es saber si hemos sido perdonados por Dios. No es que nos vengan a perseguir para matarnos, esa no es nuestra primera preocupación. Nuestra primera preocupación es saber si hemos sido justificados por Dios en su juicio, cuando vengan las plagas. Entonces, esa agonía, esa crisis de cada uno de nosotros es, vamos a seguir orando, vamos a seguir diciendo, Señor, perdónanos, perdónanos. Y queremos recordar pecados para lo cual estamos pidiendo perdón y no vendrán a nuestra mente, nos dice la hermana Juárez. No podremos recordarlo. ¿Por qué? Porque han sido borrados en el libro y ya no tenemos acceso a nuestra mente a recordar ese pecado. Son tiempos de angustia muy difíciles. Hermanita Mercedes. No sé si aún hay tiempo para que haga. Sí, hermanita, hay tiempo, no sé, del hermano José Antonio. Sí, no. Él no da el tiempo acá. Tenemos tiempo de sobra. Sí, porque estamos La en una escuela aprendiendo. Exactamente. Esa escuela sabática. Exacto, estamos aprendiendo. Pues gracias. Es que me ha surgido una pregunta al decir eso de que si Satanás puede estar delante del juicio de los muertos, ¿no? Y yo me ha venido esta pregunta, si Satanás ya ha sido echado aquí a esta tierra y ya no tiene acceso al cielo, no tiene derecho a nada porque ya ha sido vencido, entonces a partir de que Cristo murió no podría estar ya denunciando nada porque él no está ya allí, no puede salir de aquí, ¿no? Esa es la pregunta que me viene. Exacto. Es muy lógica la pregunta. Yo también me la hago y es muy lógica. Ahora, ¿hace falta que Satanás esté delante en la ciudad del juicio físicamente para acusarme? Él puede estar desde la tierra, mirando al cielo y diciéndole, este que está acá, Gerardo Esteban, este es mío. Y yo le acuso porque yo conozco toda su falta. ¿Me entienden? Y no quiero que se olviden de los pecados que yo le hice cometer. Yo lo tenté, pero él decidió pecar. Yo no lo obligué, no puedo obligar a nadie a pecar, pero él decidió pecar. Y así con cada uno de nosotros. Él puede acusarnos desde la tierra. Él puede acusarnos desde acá, al lado nuestro, en este momento, y seguir señalando al cielo. Tengan en cuenta ese pecado y cuidado porque yo sé que él pecó y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la presencialidad de Satanás en el juicio en las cortes celestiales, en cierta manera, es una cuestión vaga, gris, no la podemos manejar con exactitud, no hay mucha luz revelada. Lo que sí se sabe es que Satanás es el gran acusador. Él es el que nos jala para su lado. Hermano Arturo, Sí, Arturo. Sí que lo curioso de todo esto es que así como el ángel que el Señor nos ha dado para guiarnos, para cuidarnos, ¿verdad? También Él registra, ¿no? Por eso todo lo que nosotros, todos esos actos están registrados, ¿no? Pero también el enemigo tiene a su enviado, ¿verdad? Que es el que trata de desviarnos del camino. Él también tiene un registro, ¿no? Exacto. Los registros que presenta este ángel caído son aquellos que van a ser rebatidos por lo que Dios sabe, que solo lo sabe Dios, porque solo Dios sabe lo que hay en el corazón y dice que eso saldrá a la luz. ¿Ven? Él es el que va a sacar a la luz lo que sea necesario cuando sea el momento del juicio, si Él lo considera. Y Él es el que va a decir, Él se arrepintió. Esto que está registrado aquí por el ángel caído, eso ya está perdonado. Porque mi hijo se arrepintió de todo corazón, aborreció el pecado y me pidió perdón. Me pidió que cubriera con mi sangre ese pecado. Por eso está perdonado. O sea que esos libros tienen que ver mucho con esa representación, ¿no?
desde mi punto de vista personal, quiero decir. Ujú. Sí, sí. Hermano Randall. Sí. Siguiendo la línea que estamos ahora sobre el juicio, un servidor como experiencia de juez eclesiástico en los tribunales de matrimonios en Valencia, hay un elemento que es importante que lo comentemos ahora. Y es que en el juicio, la intervención del abogado, por muy buen abogado que sea, si el cliente no ha sabido informarle y no se ha expresado bien en el problema que ha tenido, en este caso, cuando yo ejercía de juez, pues estamos hablando de matrimonio, y el cliente del abogado, sea el esposo o la esposa, pues le cuenta, le explica, le dice, le aclara al abogado todos los problemas del matrimonio. Esto se aplica a nosotros. Tenemos un abogado, Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, como siendo el sujeto que tiene que defender Jesús ante el Padre, si yo no le cuento a Jesús que Jesús lo sabe todo, es decir, si yo no hago oración, si yo no tengo una comunicación directa con Jesucristo, si yo no le hablo de mis problemas a Él y le explico, etcétera, lo cual, la suma total de esta idea es que tú, como sujeto que vas a ser juzgado y vas a tener un abogado, procura informarle al abogado todo lo que sepas y mucho más, porque os puedo decir por experiencia que abogados buenísimos de Valencia y de España que han intervenido no lo han hecho bien, porque ellos mismos decían, es que mi cliente no me ha contado ni la mitad de las cosas que le ha pasado. No puede defenderse bien. Por tanto, hagamos oración. Hablemos con Jesucristo. Informemos a nuestro abogado. Queramos a nuestro abogado. Que nos conozca bien, porque tenemos una parte importante de salvación en el juicio que pertenece a nuestra intervención ante el juicio, de acuerdo con lo que nosotros hayamos podido comunicar y pedir a nuestro abogado que me defienda de esto y de los pequeños detalles. La confesión, exactamente, completamente de acuerdo. Para redondear, porque ya el tiempo se fue, hay que también aclarar algo con respecto a la figura de Satanás. Satanás es un ser real, personal, espiritual y maligno, pero es uno solo. Pero él está al frente de un ejército de millones de ángeles, cada uno con una tarea asignada y bien disciplinados. Y diría no millones, sino de un ejército de billones en términos anglosajones, miles de millones, los que cayeron del cielo. Y él está al frente de ese formidable ejército en todas las categorías, potestades, reinos y diferentes jerarquías que existen. Y Satanás los ordena para la perdición del hombre. Entonces, Satanás es real, pero también es una figura, porque los que acusan son todos. Ellos están trabajando para nuestra perdición. En un ejército de millones. No es una sola persona, no es un solo ser. Es imposible, numéricamente hablando, es imposible. Pero él tiene a billones a su orden. Por eso entendamos que Jesús, en su plan de salvación y en sus millones de ángeles que están dispuestos a colaborar, la obra inestimable del Espíritu Santo y la sangre de Cristo en su sacrificio expiatorio como juez y como abogado, es completamente suficiente para cualquier hombre o mujer que haya nacido en esta tierra y que reclame justicia al cielo. Que el Señor nos bendiga. Amén. El tema da para mucho, pero aún así todos nos hemos pasado del tiempo, porque es un tema muy lindo. Sí. Es un tema muy lindo, es un tema que
revive nuestra fe en nuestro sumo sacerdote. Miremos por fe también al lugar santísimo, porque allí se hace una obra para nuestro beneficio, que es la obra de la santidad. Hacernos aptos para el cielo. Así como estamos hoy, la obra que hace Cristo es poder hacernos aptos para caminar con seres perfectos por la eternidad. Su sacrificio puede hacer. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y podríamos añadir también un pequeño detalle que ya lo hemos dicho, pero hay que subrayarlo, y es la necesidad de nuestra oración. Jesús decía, orad sin intermisión, orando, comunicándonos con Jesucristo continuamente, y garantizaremos el éxito de nuestro juicio. Amén. 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 Oremos. Bueno, Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos ha dado un hermoso tiempo para meditar en tu palabra, en tus promesas. Y también, Padre, para mirar por fe a nuestro gran sumo sacerdote y nuestro Salvador Jesucristo, que ministra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, en favor nuestro. Gracias, Señor. Rogamos que puedas bendecir a toda tu iglesia, en la redondez de la tierra, a todo tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque los tiempos que vienen son difíciles. Prepara a tu pueblo para lo que vendrá, para que tu nombre sea alabado y glorificado siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado otra vez. Feliz sábado. Igualmente. Hermana Mercedes, hermana Pino, hermano Deva, hermana Iris, hermano o hermana Orión, por supuesto, hermano Arturo, a la hermana Ivette, a la hermana Rosa, que nos trae ahora la meditación. Feliz sábado para todos y que el Señor se quede con su pueblo en los momentos que vienen. Amén. Para que podamos prepararnos, porque ya se están oyendo truenos, que uno tiene oído espiritual y visión espiritual de la tormenta que se viene. Así es. Se viene una tormenta tremendamente difícil en términos espirituales. Ya están escuchándose los primeros truenos cuando nos hablan de que el Nuevo Testamento puede ser prohibido, que serán perseguidos si tú hablas con respecto a Cristo y te puede caer una multa, cárcel, quién sabe. Gente que está diciendo que no hablemos de la segunda venida de Cristo porque puede perturbar la mente de otras personas. Esto se está dibujando para que a nosotros nos marginen cada vez más y de una manera eficaz para que nos apliquen en la fuerza de la ley. Es decir, Estados Unidos está haciendo ahora lo que Roma siempre hizo o está comenzando a hacer. Está utilizando la iglesia en Estados Unidos el poder civil para castigar. Roma siempre lo hizo. Roma era una iglesia, pero se aliaba con los reyes, con los emperadores, con los duques y con los jefes de gobierno para hacer cumplir sus designios. Y castigaba, y torturaba, y etcétera. Todo lo que pasó, esa historia se repetirá. Estados Unidos está tomando ahora la figura, está haciendo una imagen de la primera bestia. Y la primera bestia se movía de esa forma. Fíjense ahora Estados Unidos ya está comenzando a rugir o empezando a hablar como dragón, como lo hacía la primera bestia. Abramos nuestros ojos, consagremos nuestra vida, tomemos decisiones o pensemos ya en ir tomando decisiones solemnes para nuestro futuro espiritual y los nuestros. No nos queda mucho tiempo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una pausa de un minutito para aquellos que quieran salir a tomar agua y después volvemos de nuevo y que acá el Señor, el hermanito José Antonio, nos ha preparado un buen tema. Con mucho gusto. ¿Sí? Bien, muchas gracias.